Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca debí haber hecho clic en aquel enlace. La historia que te voy a contar no comienza con un grito ni con una explosión. No. Comienza con una simple decisión, una curiosidad inofensiva que me llevó a la oscuridad. Si hubiera sabido lo que me esperaba, si tan solo hubiera escuchado la voz en mi cabeza que me advertía, ahora no estaría aquí contándote mi miseria. Aunque nunca fui un experto en informática, siempre me gustó sentirme un paso adelante en el mundo digital. Como muchos, me sentía cómodo navegando por la web, ocultando mis rastros con VPNs, buscando alguna que otra película o software raro, pero nada comparado con lo que hice aquella noche. Tor era un nombre que había escuchado antes. Todo el mundo hablaba de él, pero con una mezcla de admiración y miedo. Tor, la famosa red que te permitía navegar de forma anónima. Un túnel oscuro en la red, donde tus huellas quedaban borradas por el simple hecho de enrutarlas a través de múltiples nodos en todo el mundo. Todo sonaba perfecto, casi como un sueño para los paranoicos de la privacidad como yo. No hay huellas, no hay rastros, solo tú y tu anonimato. La primera vez que accedí a Tor, mi pulso no aceleró. Vi las primeras páginas oscuras, los foros con nombres crípticos y esas direcciones terminadas en Onion. Me sentía como un explorador de territorios desconocidos, pero aún lejos del peligro. Pensé que sería solo otro rincón de la Internet, un lugar donde podía entrar y salir sin consecuencias. Entré en un foro de criptomonedas, nada emocionante. Muchos usuarios pedían y ofrecían intercambios, pero en el fondo había una sensación extraña, un aire de advertencia que no supe identificar. La sensación de estar observando algo que no se debería ver. Fue entonces cuando encontré el enlace. No era el típico banner llamativo ni un título que gritaba, «Haz clic aquí». Era un simple mensaje sin pretensiones. Descubre la verdad detrás de las desapariciones. Algo en mi interior me detuvo por un momento. No era el tipo de cosa que me interesaba. Lo que se escondía tras esas palabras, la verdad, no podía ser buena. Pero la curiosidad pudo más. Hubo algo extraño en ese momento. Algo que no puedo describir bien, pero lo sentí. Una especie de presión en el aire, como si la habitación se hubiera vuelto más pequeña, como si los muros estuvieran observándome. Sin embargo, mi dedo se movió solo. Clic. Y el abismo me tragó. El sitio al que me dirigió el enlace no tenía la apariencia de un sitio común de la dark web. No había fondos llamativos, ni códigos corruptos. No. Era simple, casi rudimentario, pero al mismo tiempo, había algo inquietante en su minimalismo. Todo era oscuro, en tonos de negro y gris, con textos que se deslizaron por mi pantalla, cargando lentamente, como si se ocultaran a propósito. Primero, pensé que era un archivo o algún tipo de base de datos, pero conforme fui navegando, mi estómago empezó a revolverse. Las imágenes se iban cargando una tras otra, unas tras otras, sin fin. Eran fotos de personas, de víctimas, de personas que ya no estaban entre los vivos. Cuerpos mutilados, rostros distorsionados por el sufrimiento, la piel rota, los ojos vacíos. Me sentí como si cada una de esas imágenes me mirara, me juzgara y me llamara desde el abismo de lo que no debería existir. Al principio intenté mirar hacia otro lado, cerrar la ventana, apagar la computadora, pero algo no me dejaba hacerlo. Estaba atrapado. El sitio se había metido en mi mente. Quería detenerme, pero las fotos seguían llegando, como un desfile macabro de horror. Alguien las había colocado allí. Alguien que estaba detrás de todo esto, que quería que yo viera lo que nunca debería ver. De repente, algo extraño ocurrió. Un parpadeo en la pantalla y el sitio cambió. Ya no era solo una galería de horror, ahora las fotos se convertían en pequeños clips. Los cuerpos que antes solo estaban estáticos comenzaron a moverse, como si estuvieran vivos, pero atrapados en algún tipo de tormento. Vi a una mujer cuya cara se retorcía, gritando, pero sin sonido. Vi a un hombre arrastrado por unas sombras, perdiendo lentamente su humanidad, como si las propias sombras lo devoraran.
Mi piel se erizó. Entonces un mensaje apareció en la pantalla, de forma repentina, con letras rojas brillantes. Nosotros te estamos observando, no puedes irte. El miedo se apoderó de mí como un puño helado apretado en mi pecho. Me levanté de la silla, sentí que el aire se volvía espeso. Era como si alguien estuviera detrás de mí, respirando, esperando que hiciera algo. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Intenté cerrar la ventana, pero mis dedos ya no respondían. El ratón se movía solo, saltando entre las páginas, como si no tuviera control sobre la máquina. La sensación de que algo o alguien me estaba observando me envolvía con una fuerza indescriptible. Era más que paranoia, era real. Y entonces, cuando finalmente logré apagar la computadora, el silencio en la habitación era abrumador. Pero algo no estaba bien. La sensación de que alguien o algo seguía ahí, en algún rincón oscuro, observándome desde las sombras, no desapareció. Era como si el sitio hubiera penetrado más allá de la pantalla. Como si lo que vi, lo que descubrí, ya no me dejara ir. La pesadilla apenas comenzaba. No podía creer lo que acababa de ver. La imagen de aquellos rostros mutilados, aquellos cuerpos despojados de su humanidad, seguía frente a mí, aunque había apagado la computadora. En el silencio de la habitación, el peso de lo que había presenciado caía sobre mis hombros, como una niebla densa que no se podía disipar. Estaba inmóvil, mi mente luchando por procesar lo que había descubierto, pero todo parecía irreal. Todo parecía un sueño o una pesadilla, de la cual no podía despertar. Pero no lo era. El siguiente día, cuando me senté frente a mi escritorio, mi computadora volvió a encenderse por sí sola. No había tocado nada. No había siquiera presionado el botón de encendido. Estaba desconcertado, asustado. El monitor mostró la pantalla de inicio como siempre, pero en el momento en que traté de abrir una aplicación, la pantalla parpadeó y se quedó en negro por un segundo. Luego, algo cambió. Un mensaje apareció en la esquina inferior derecha. Era breve y directo. Te estamos esperando. El miedo me congeló. Mi respiración se hizo más pesada y por un segundo, el aire de la habitación se volvió denso, opresivo. Mi mente se aceleraba intentando encontrar una explicación lógica. ¿Había sido un virus? ¿Un software espía que había tomado control de mi computadora? Pero algo me decía que no era así. No era algo tan simple. Intenté desconectar la máquina, pero algo me impedía hacerlo. El teclado no respondía correctamente, como si estuviera siendo manejado por otra fuerza. Cada intento de apagar la computadora se encontraba con un obstáculo invisible. De repente, la pantalla se iluminó nuevamente y un nuevo mensaje apareció. Esta vez estaba acompañado de una serie de imágenes que, aunque ya me eran familiares, me arrancaron un escalofrío aún mayor. Las fotos de las víctimas ya no estaban estáticas. Ahora se veían más nítidas, más detalladas, como si pudieras ver el último vestigio de vida en esos ojos, el terror que reflejaban en su última fracción de tiempo. Pero lo más aterrador no fueron las fotos, ni los cuerpos, ni los gritos que parecían provenir de ellas. No. Lo que me hizo perder el aliento fue lo que vi en los bordes de esas imágenes. Sombras. Sombras de figuras. Seres de formas distorsionadas, como si se estuvieran moviendo, desplazándose, dentro y fuera de las fotos, acercándose cada vez más a la cámara que las había capturado. Un sudor frío recorrió mi frente, y fue entonces cuando noté algo más perturbador. Había un nuevo archivo en mi escritorio. El nombre del archivo era simple, casi inocente. Recuerda lo que descubriste. El miedo me paralizó. ¿Qué quería decir eso? ¿Quién me estaba haciendo esto? No tenía ninguna respuesta, solo una creciente sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo más oscuro que lo que mi mente podía comprender. Con manos temblorosas hice clic en el archivo. El contenido era aún más macabro que todo lo que había visto hasta entonces. No eran solo fotos o videos, era un registro detallado con nombres y fechas de personas desaparecidas en distintos lugares del mundo. Algunas de las desapariciones databan de hace años, otras de apenas unos días. Lo que me hizo detenerme fue la descripción de las circunstancias. No se trataba de secuestros comunes, ni de asesinatos por motivos económicos.
No, las víctimas parecían ser seleccionadas al azar, pero con una precisión aterradora. Sus rostros eran siempre los mismos. No había signos de lucha, solo terror. Y el patrón se repetía en cada entrada. Pero lo más inquietante de todo, lo que me heló la sangre, fue que algunas de las personas en las fotos me eran familiares. Vi un nombre que me hizo detenerme en seco: Cynthia Miller. Era una mujer que conocí en la universidad, una amiga de antaño. La última vez que hablé con ella había sido hacía más de 3 años, cuando se mudó a otro estado. Vi su foto. El terror que había en sus ojos era tan vívido, tan real, que me sentí como si hubiera sido yo quien estaba allí con ella. Sus labios, desbordados por el miedo, parecían suplicar algo. ¿Por qué su foto estaba ahí? ¿Qué significaba eso? Mi mente estaba en un torbellino. La conexión entre las fotos y el archivo me parecía demasiado concreta. Lo que había comenzado como un simple descubrimiento había escalado a un nivel aterrador, donde las víctimas no solo estaban muertas, sino que algo las estaba conectando conmigo. Algo que no comprendía. Algo que, sin darme cuenta, ya había tocado. Las sombras en las imágenes comenzaron a moverse más rápido. Se acercaban, se alzaban y parecían estar rodeando a cada una de las personas en esas fotos, como si estuvieran preparándose para algo más. Justo en ese momento, el sonido del timbre de mi puerta me hizo saltar. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté rápidamente, dejando la computadora encendida. Caminé hasta la puerta, pero cuando miré por la ventana, no vi a nadie. Un sentimiento indescriptible me invadió. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, esperando que me diera la vuelta. Pero cuando me giré, la pantalla de la computadora ya no mostraba el archivo. Solo había una palabra escrita en letras rojas, brillando intensamente: "Te estamos observando". Mi respiración se detuvo. Mis piernas se hicieron débiles. La computadora comenzó a hacer un ruido extraño, un zumbido bajo y repetitivo, como si estuviera intentando hablarme o advertirme. Los susurros en mi cabeza se hicieron más fuertes. "No estás solo", repetían. "No puedes escapar". Intenté apagar la computadora, pero el botón de apagado no respondía. Y fue en ese momento cuando mis dedos tocaban frenéticamente las teclas, cuando escuché un sonido inconfundible. Algo estaba moviéndose dentro de la casa, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Pero no había nadie allí. Todo mi cuerpo se tensó. La puerta se cerró con un fuerte golpe, pero yo estaba seguro de que no había sido yo quien la cerró. Estaba atrapado en una telaraña invisible y no tenía idea de cómo salir. La computadora seguía encendida, su pantalla iluminada con un resplandor antinatural, y el mensaje "Te estamos observando" brillaba de manera incesante, como una amenaza. No podía comprender lo que estaba pasando. Algo se había desbordado. Algo había cruzado una línea invisible y, de alguna manera, ahora me encontraba atrapado en su órbita. Intenté, en un último intento desesperado, desconectar la máquina, pero era inútil. Cada vez que pensaba que lo había logrado, la pantalla volvía a encenderse, como si tuviera vida propia. No estaba solo en ese cuarto, ni en esa casa. No lo había estado en todo ese tiempo. Mi respiración se aceleró. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. La opresión era tan palpable que la habitación parecía volverse más pequeña, como si algo invisible estuviera empujándome hacia el centro. Mi cuerpo estaba tenso, mis músculos llenos de esa extraña mezcla de miedo y adrenalina que solo se siente cuando sabes que algo o alguien te está observando, pero no puedes ver qué. Y fue entonces, cuando la puerta volvió a cerrarse con un fuerte golpe, que supe que la presencia que había sentido era más que real. Algo o alguien estaba dentro de la casa, mi casa, y no estaba solo en mi escritorio frente a la computadora. Ya había algo más aquí, algo que nunca debería haber tocado. Los susurros se hicieron más claros. No era solo una voz, sino muchas. Sonaban como ecos lejanos, como si provinieran de un lugar donde el tiempo y el espacio ya no tenían significado. La atmósfera se volvió espesa, asfixiante. La sensación de que me observaban, de que algo aguardaba el momento preciso para atraparme, se intensificó. Los sonidos de la casa comenzaron a distorsionarse, como si las paredes mismas intentaran comunicarme algo,
pero yo no podía comprenderlo. De repente, la computadora emitió un sonido metálico, como si algo hubiera sido conectado. Mi piel se erizó al escuchar un susurro final proveniente de la pantalla. Sabemos lo que hiciste. Sabemos quién eres. Intenté apagarla una vez más, pero algo hizo que mis dedos se congelaran antes de alcanzar el botón. En la pantalla aparecieron más imágenes. Esta vez no eran víctimas, no eran personas desmembradas o mutiladas. No, esta vez era yo. Mi rostro, mi cuerpo, inmortalizados en cada rincón de la pantalla. Pero no eran fotos normales. Cada imagen tenía algo extraño, algo incompleto, un detalle sutil, un cambio que no estaba allí. Antes, mi reflejo en el vidrio, mis pasos, la forma en que miraba a la cámara en cada toma. Todo era un eco distorsionado, una versión distorsionada de mí mismo. Lo peor era que no estaba solo en las fotos. Había algo más, algo oscuro que se movía detrás de mí en cada imagen. Algo que estaba acechando mi sombra. Comencé a temblar incontrolablemente. Lo que había descubierto en aquel sitio, lo que había desatado con un simple clic, ya no estaba en la computadora. Había trascendido. Estaba en mí. Era un destino del que no podía escapar. Mi mente me jugaba malas pasadas, pero no solo eso. Cada vez que cerraba los ojos veía las sombras que se arrastraban por mi visión periférica. Sentía las presencias acechando en cada rincón, en cada respiración. Sentí que estaba rodeado, que lo que estaba detrás de mí no era humano. La verdad era mucho más oscura y aterradora de lo que mi mente había imaginado. Las sombras no solo acechaban en la computadora, estaban en la habitación, en las paredes, en el aire mismo. No me dejaban en paz. Cuando finalmente decidí salir de la habitación, las luces de la casa se apagaron. No fue un apagón común, fue como si alguien, desde las sombras, estuviera controlando la energía. La oscuridad me envolvía por completo. Traté de llegar a la puerta, pero mis piernas no respondían. Había algo allí, algo que me esperaba. Al llegar a la entrada, vi que la puerta no estaba cerrada. Estaba abierta de par en par, pero fuera no había nada. La calle estaba vacía. No había un alma en los alrededores. Y aún así, algo me decía que no estaba solo. Volví a entrar en la casa, con la esperanza de que lo que estaba sucediendo fuera solo una alucinación, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero sabía que no lo era. No podía evitar el sentimiento creciente de que no era yo quien estaba al mando. Algo había tomado control. Algo invisible y aterrador que me había marcado desde el momento en que hice clic en ese enlace. A lo largo de los días que siguieron, mi paranoia se intensificó. Las sombras me acechaban por la casa, siempre al borde de mi visión, siempre esperando. Un teléfono desconocido comenzó a sonar, pero no era una llamada real. Alguien hablaba, pero no era una voz humana. Era un murmullo profundo, inhumano, que parecía venir de las entrañas mismas del abismo. No puedes escapar, Jack. Era mi nombre, siempre mi nombre. Entonces comenzaron los correos, un archivo tras otro, con un solo mensaje. No olvides lo que descubriste. Siempre el mismo, con imágenes del pasado, con nombres de personas que conocía y otras que jamás había visto. Algo me decía que esos mensajes no solo me acechaban a mí, sino que estaban destinados a otros. Cada vez que veía uno de esos correos, las sombras parecían acercarse más. Podía sentirlas a mi alrededor, observándome, esperando. La computadora no me dejaba descansar. El zumbido constante, el parpadeo de las luces. Las fotos seguían apareciendo. Los mismos rostros, las mismas sombras, más cerca cada vez. El reloj de la casa se detuvo una noche, marcando la misma hora en cada una de esas imágenes. Las víctimas, los desaparecidos. Yo. Alguien me había marcado y ya no podía salir. No de la red, ni de esta casa, ni de la pesadilla en la que me encontraba atrapado. Y lo peor de todo es que sé que esto no termina aquí. Las sombras siguen ahí, esperando. Y las fotos no han dejado de aparecer. Estoy atrapado en la espiral roja y no sé si algún día encontraré una salida.
Era un día común en mi tercer año de primaria. La rutina estaba marcada por la presencia constante de mi padre, cuyas horas de trabajo siempre eran impredecibles. A veces, cuando me recogía de la escuela, sentía que el mundo se ponía en pausa por unos momentos, como si todo estuviera en su lugar, como si no hubiera nada que pudiera salir mal. Pero ese día, además de mi padre, estaba mi abuela en el coche, lo cual siempre me sorprendía y me hacía sentir especial. No la veía tan seguido porque su salud ya no era la misma. Siempre estaba cansada, pero sus visitas llenaban la casa de historias y de una calidez que no tenía comparación. Era un sentimiento agradable, el saber que mi familia estaba junta, que todo estaba bien, aunque yo no sabía que esa tranquilidad estaba a punto de desmoronarse. Mi abuela caminaba con dificultad, y aunque mi padre se ocupaba de ella, a veces tenía que apoyarse en su brazo para no perder el equilibrio. Había algo en su mirada que siempre me hacía sentir que quería protegerla, que ese era un momento que debíamos aprovechar antes de que su situación empeorara. No me preocupaba demasiado por ello. Siempre confié en que las cosas se resolverían. Así que, como era habitual, dejamos a mi abuela en su casa, un lugar que no estaba muy lejos de nuestra casa, y le pedimos a mi padre que la acompañara hasta las escaleras. La salud de mi abuela se había deteriorado, y esos pequeños gestos de amor eran parte de nuestra rutina diaria. Mientras mi padre ayudaba a mi abuela, yo me quedé en el coche, algo aburrido, y decidí buscar algo debajo del asiento delantero. Sabía que estaba en mi propia burbuja de tranquilidad, buscando una carta de Pokémon o un Pog que había dejado caer en un descuido. Sin embargo, el tiempo pasó de manera extraña. A medida que me inclinaba hacia adelante para alcanzar lo que buscaba, algo me hizo sentir una extraña incomodidad. No era una sensación clara, pero algo dentro de mí me decía que prestara atención. Decidí dejar lo que estaba buscando y, al mirar por el espejo retrovisor, vi a un hombre acercándose al coche, de manera casi sigilosa. Al principio, pensé que era un error. Mi padre estaba regresando al vehículo, tal vez por las llaves o algo que había olvidado. Pero no era él. El hombre que se subió al asiento del conductor no era familiar. No lo reconocía, no era un rostro conocido, y eso me provocó un escalofrío en el pecho. Mis ojos se abrieron con sorpresa, pero no supe qué hacer. El extraño cerró la puerta con calma y, sin decir una palabra, arrancó el motor de la camioneta. Mi mente tardó en procesar lo que estaba sucediendo. Pensé que quizás estaba equivocado, que tal vez había algo que no entendía, que mi padre había hecho algún trato con ese hombre. Pero la realidad me golpeó cuando vi cómo el desconocido miraba por el retrovisor y comenzaba a conducir sin prisa, sin ninguna muestra de inquietud. Mi pequeño cerebro de niño comenzó a inventar excusas. Tal vez era un amigo de mi padre, tal vez alguien que lo conocía y que no había querido molestarnos. Pensé que todo era normal, pero cuando el coche empezó a alejarse de la casa de mi abuela, el pánico comenzó a hacerme nudos en el estómago. El rostro del hombre estaba completamente impasible. No había señales de nerviosismo o confusión. Era como si esto fuera parte de un plan que no tenía cabida para mí. En un momento por fin logré entender que algo estaba terriblemente mal. Me quedé ahí, en el asiento trasero, mirando hacia adelante, intentando entender cómo había llegado hasta aquí. Mis pensamientos se mezclaban. El miedo comenzaba a ser tan denso que era como si me apretara el pecho. Cada centímetro que recorríamos me alejaba de lo conocido, de lo seguro. Traté de pensar en alguna forma de salir, de escapar, pero no podía. Las puertas estaban cerradas, con el seguro activado. Mi mente, a pesar de la confusión, comenzó a recordar algo que mi padre siempre me había dicho. Nunca toques el seguro en las puertas traseras. Es para protegerte. En ese momento, lo entendí a la perfección. El hombre me miró por el retrovisor y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Fue como si en ese instante supiera lo que estaba pensando. «Cállate», me dijo con una voz baja y profunda. «Cállate o te mataré». Sus palabras no eran una amenaza vacía. Había algo frío, algo que transmitía que podía hacerme daño en cualquier momento, que mi vida no valía más que un simple objeto para él. El miedo se apoderó de mí por completo. Mis gritos no servían de nada. Intenté decir algo,
pero mis palabras salían entrecortadas, apenas audibles, mientras el hombre seguía conduciendo sin alterarse. Cada vez que intentaba hablar, él respondía con nuevas amenazas, que me helaban la sangre. Te voy a callar para siempre si sigues hablando. No entendía qué había hecho para que alguien me odiara tanto, para que me tratara de esa manera. Solo tenía 8 años. Mi mente no comprendía lo que pasaba, pero el terror era más claro que nunca. El coche siguió avanzando y el paisaje a través de las ventanas se volvía cada vez más extraño. Las calles ya no eran conocidas. Los edificios, cada vez más desolados, me hicieron pensar que estaba siendo llevado a un lugar lejano, apartado. El hombre estaba completamente tranquilo, casi indiferente a mi sufrimiento, mientras yo solo deseaba encontrar alguna forma de escapar. Pero no había ninguna salida, ninguna respuesta. La ciudad que conocía ya no existía. En su lugar, solo había la oscuridad que me rodeaba y el frío en mi alma. Mi cabeza estaba llena de miedo, pero lo peor aún estaba por llegar. No solo estaba siendo secuestrado, lo supe al instante. Este hombre no quería un coche, no me quería como prisionero. Yo era solo el medio, la carne que se intercambiaba. Y en ese momento supe que algo mucho más siniestro estaba en juego. El coche avanzaba lentamente, como si el hombre estuviera disfrutando de la calma que reinaba en el interior del vehículo, mientras yo, atrapado en el asiento trasero, no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado en cuestión de minutos. La sensación de descontrol se apoderaba de mí. Cada vez que miraba hacia las ventanas, veía un paisaje diferente. Calles solitarias, edificios desmoronados, sitios donde no había vida, donde la gente ya no caminaba. Este lugar donde me llevaba no era un barrio que conociera. Mi mente aún no podía comprender qué estaba ocurriendo, pero el miedo crecía en mi interior, como si la ciudad misma estuviera a punto de devorarme. El hombre conducía con una calma que me aterraba. No parecía preocupado por nada, como si estuviera acostumbrado a lo que hacía. Cada vez que trataba de gritar, mi voz se ahogaba en la atmósfera opresiva del coche. Mis gritos se volvían cada vez más débiles, más impotentes. «Cállate, maldito niño», me dijo de nuevo, su tono sin emoción, como si mis súplicas no fueran más que ruido. El interior del coche se sentía cada vez más pequeño. El aire se volvía denso, difícil de respirar. Sabía que estaba siendo llevado a algún lugar lejano, fuera del alcance de cualquier ayuda, pero aún no podía comprender por qué. Cada vez que intentaba pensar en una salida, mis pensamientos se nublaban. La idea de escapar parecía absurda. Las puertas traseras estaban bloqueadas por los seguros de seguridad, que mi padre siempre había cuidado de mantener activados, como una precaución para mantenerme a salvo. Había algo macabro en la forma en que el hombre manejaba el coche, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si estuviera esperando algo. Quizá había observado a mi familia antes, tal vez había planeado todo. La idea de que este secuestro no era un simple accidente, que había una razón detrás de todo esto, me torturaba. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes aterradoras. Pensaba en las historias que había oído sobre personas que desaparecían sin dejar rastro. La Deep Web, aquel lugar oscuro del que hablaban los adultos, comenzaba a cobrar vida en mis pensamientos. Pensé en la posibilidad de que yo fuera una víctima más de un sistema de tráfico de personas, de aquellos seres que nunca regresan a casa, que se pierden en la vastedad de la oscuridad digital. Algo en el tono de la voz del hombre, esa indiferencia con la que me trataba, me hizo pensar que tal vez no era un simple ladrón de coches. Era parte de algo mucho más grande, algo más siniestro. Las calles se volvían cada vez más desoladas. Ya no había más luces de la ciudad ni señales de vida. En algún momento, el coche tomó un giro brusco, alejándose de las zonas urbanas, adentrándose en caminos más rurales, oscuros y olvidados. Podía ver por las ventanas que no había casas, ni luces, ni movimiento. Solo la oscuridad envolvía todo a su alrededor. Mi instinto me decía que estaba siendo llevado a un lugar donde no podría escapar. Un lugar donde nadie me encontraría. El hombre no dijo una palabra en todo el trayecto, pero su presencia lo llenaba todo. De alguna manera, su silencio era más aterrador que cualquier grito. De repente, el coche se detuvo.
El frenazo fue tan violento que casi me hizo golpear la cabeza contra el respaldo del asiento delantero. El impacto me dolió, pero lo que me paralizó fue el sonido del seguro de la puerta trasera desactivándose. El hombre, sin siquiera mirarme, giró la cabeza hacia atrás y me dijo con frialdad: «Sal de mi coche ahora, maldito niño». El pánico me recorrió como una corriente eléctrica, pero algo en mi interior me impulsó a reaccionar. No sabía qué hacer ni a dónde ir, pero el terror de quedarme ahí me superó. Salí del coche como pude, tambaleándome. El frío del aire nocturno me golpeó con fuerza, pero no me detuve. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, como si mi vida dependiera de cada paso que daba. No cerré la puerta del coche, ni me preocupé por nada. Solo quería estar lejos de ese hombre, de esa pesadilla. Mi respiración estaba acelerada, mis piernas no respondían, pero algo me empujaba a seguir adelante. No importaba lo que pasara, no quería que ese hombre tuviera la oportunidad de atraparme de nuevo. Corrí y corrí hasta que, al final, vi una figura familiar en la distancia. Era mi padre, quien estaba de pie, mirando hacia mí. Su rostro estaba marcado por la desesperación y el miedo, pero al verme correr hacia él, su expresión cambió a una mezcla de alivio y angustia. En cuanto llegué a su lado, me lanzó los brazos y me abrazó con tanta fuerza que casi me sentí aplastado. Pero no me importaba, solo necesitaba sentir su presencia, su calor, su protección. Lo único que sabía era que estaba a salvo en sus brazos, y eso era todo lo que importaba. Mi padre estaba llorando. Yo también lo estaba, sin entender completamente lo que había pasado, pero con una sensación abrumadora de que habíamos escapado de algo mucho más grande que yo. Algo que no podría comprender del todo. Aunque la pesadilla había terminado para mí en ese momento, algo permaneció. Sabía que el hombre que me había secuestrado no iba a detenerse ahí. Había algo inquietante en su mirada, algo que me decía que no era un simple ladrón, que todo esto estaba relacionado con algo más oscuro, algo que no podíamos ver a simple vista. Finalmente, después de todo lo que había sucedido, no supe cómo llegamos a casa. Tal vez fue un taxi, tal vez un buen samaritano, pero lo siguiente que recuerdo es estar en los brazos de mi madre. Ella me abrazó con una fuerza tan intensa que sentí que todo el miedo, toda la angustia de la noche, se disolvía en ese abrazo. Mi padre estaba al lado de nosotros, igual de angustiado, pero al menos sabíamos que estábamos a salvo, por el momento. Sin embargo, el terror seguía acechando. Sabía que el hombre no había desaparecido. Sabía que el mundo oscuro en el que operaba continuaba allí, en las sombras esperando. Pero por ahora solo podía cerrar los ojos, abrazar a mi madre y tratar de olvidarme de todo. Aquel día mi vida nunca volvió a ser la misma. Mi nombre es Jack, y aunque nunca fui un hombre supersticioso, siempre he creído que la vida tiene una forma peculiar de arrojarte señales en los momentos menos esperados. Este cumpleaños en particular debía ser uno especial, un giro radical a mi rutina. Había pasado los últimos meses sumido en el trabajo, con la cabeza metida en proyectos sin fin, por lo que me sentía agotado, mentalmente exhausto. Algo tenía que cambiar. Decidí darme un autorregalo, uno que nadie más podría darme. Recordé que en una de mis noches de insomnio, mientras navegaba por la red, encontré un servicio bastante peculiar en la Deep Web. Caja sorpresa. Un concepto simple, pero insidiosamente intrigante. Las cajas eran enviadas de forma anónima, llenas de objetos extraños y en ocasiones perturbadores. Cada caja estaba acompañada de una nota, un mensaje críptico y a veces, solo a veces, algún tipo de desafío o acertijo. Era un servicio que había utilizado antes, más como una especie de escape, una forma de entretenimiento fuera de lo común. La mayoría de las veces, lo que recibía no era más que basura. Discos rotos, figuras de acción de aspecto grotesco, viejos relojes de bolsillo que no funcionaban, pero siempre era algo entretenido de explorar, una especie de curiosidad que aliviaba mi aburrimiento. Nunca imaginé que este autorregalo, sería mi perdición. El paquete llegó temprano esa mañana,
un bulto anónimo dejado en la puerta de mi casa. No era la primera vez que recibía algo así, pero había algo en la envoltura de esta caja que me inquietó. El papel marrón era grueso, algo pesado al tacto. Al principio no lo noté, pero algo en el peso de la caja me hizo sospechar. Lo recogí con cautela, casi con reverencia, como si de alguna forma presentía que algo estaba a punto de suceder. Al darme vuelta, vi una carta pegada a la parte superior. La letra era familiar, inconfundible. Era de Leo, mi amigo de toda la vida. Al instante, un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. ¿Cómo era posible que Leo estuviera involucrado en algo así? Leo y yo habíamos compartido todo, desde el colegio hasta las noches de juegos en su sótano. Las largas conversaciones acompañadas de whisky barato y risas sin sentido. ¿Cómo había conseguido acceso a este servicio anónimo? ¿Y qué significaba todo esto? Abrí la carta. El mensaje estaba escrito con la misma caligrafía desordenada de siempre, pero esta vez tenía un tono extraño, casi sombrío. Feliz cumpleaños, Lucas. Llega un momento en la vida de cada hombre en el que sus habilidades y conocimientos deben ser puestos a prueba. Con eso en mente, te enviaré a una búsqueda del tesoro. No temas, esto es solo un juego. Pero recuerda, sigue las instrucciones dentro de la caja y por razones de seguridad, quema cada carta una vez que la hayas leído o resuelto. La carta estaba firmada con su nombre, pero algo en esas palabras me hizo sentir incómodo. ¿Por qué la urgencia de quemar las cartas? ¿Y qué tipo de prueba era esa que me proponía? No podía entenderlo, pero de alguna forma algo en mi interior me empujaba a seguir adelante. Tal vez era la curiosidad, esa necesidad de desentrañar un misterio que Leo sabía que me atraía, que me había fascinado toda mi vida. Dentro de la caja encontré una nota más. Era una pequeña tira de papel, arrugada, con 2 palabras escritas en ella: Panma. Al principio no tenía idea de qué significaban. Pensé que podrían ser el nombre de un lugar o quizás algo más, un código, un mensaje oculto. Me senté a la mesa, observando esas 2 palabras, intentando descubrir algún patrón. Tras unos minutos, comencé a reorganizar las letras en mi mente, tratando de encontrar el significado. Fue entonces cuando la revelación me golpeó. Cueva del Hombre. Ese era el nombre del sótano de Leo, el sitio al que habíamos ido tantas veces durante los años. El sótano era nuestro refugio, un lugar donde las horas pasaban sin que lo notáramos, inmersos en videojuegos y whisky barato. Siempre lo llamábamos así, un apodo que solo nosotros entendíamos. Sin pensarlo 2 veces, tomé la carta, la quemé como me indicaba la instrucción y me dirigí hacia la casa de Leo. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras y llegaba a la puerta del sótano. Saqué mi llave de repuesto y la metí en la cerradura. Sabía que algo extraño estaba sucediendo, pero no entendía por qué. No entendía nada. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue un aire extraño, frío, como si alguien hubiera estado allí recientemente. El sótano no estaba vacío. En la esquina, junto a la pared, había algo clavado en el tablón de anuncios. Un cuchillo y una nueva pista, una foto. La imagen mostraba un lugar que me era familiar, pero que hacía mucho que no veía. Era un prado, escondido entre los árboles, cerca del borde del pueblo. Un rincón donde solíamos ir con los amigos para relajarnos, fumar y escapar de la rutina. Algo dentro de mí se tensó. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Leo había dejado esa pista ahí, como si nos estuviera guiando por un juego macabro? La foto parecía demasiado real, demasiado reciente. La nota que acompañaba la foto era breve, solo decía Spade. El resto de la carta, que ya estaba parcialmente quemada, parecía hablar de una siguiente etapa en la búsqueda. Sin pensarlo más, tomé la foto, recogí el cuchillo y dejé el sótano, mis pensamientos oscilando entre el miedo y la adrenalina. Tenía que saber qué seguía. El prado estaba cerca. Tal vez Leo había planeado algo. Tal vez esta era su forma de celebrar mi cumpleaños. Aunque algo en mi interior me decía que las cosas no eran lo que parecían. Caminé rápido, guiado por una sensación creciente de inquietud, hasta llegar al prado que había sido nuestro rincón secreto. La brisa fría del atardecer me golpeó la cara,
pero no pude dejar de avanzar. Allí, bajo la sombra de unos árboles, vi lo que no quería ver. Una pala estaba clavada en el suelo. La tierra a su alrededor parecía haber sido removida recientemente. Miré la pala, luego la nota. Ace of Spades. Con una sonrisa tonta en el rostro, pensando que todo esto no era más que una broma, comencé a excavar, sintiendo el frío de la tierra contra mis manos. Pero al tocar algo duro, la realidad me golpeó. Algo estaba mal. Me agaché, aparté la tierra con las manos y lo vi. El horror se apoderó de mí de inmediato. Leo estaba allí, enterrado, su rostro distorsionado por el miedo y el dolor. Su cuerpo estaba marcado por varias heridas de cuchillo. Su sangre se había mezclado con la tierra que cubría su tumba improvisada. La angustia me paralizó. No podía creer lo que veía. Lo que pensaba que era una broma macabra se había convertido en algo mucho más oscuro. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero no de la forma que había esperado. Este regalo, esta búsqueda, no era un juego, era una trampa. Mi teléfono estaba en mi bolsillo y rápidamente marqué el número de emergencia. La voz de la policía sonó al otro lado, pero mientras esperaban llegar, una horrible revelación se instaló en mí. Mente. Había quemado todas las cartas. Mis huellas estaban por todas partes, en el cuchillo, en la pala, en la llave que había usado para abrir el sótano de Leo. Era demasiado tarde. Estaba atrapado. Y la caza del tesoro apenas comenzaba. El aire helado de la noche me envolvía, pero no sentía frío. Mi mente estaba completamente congelada, atrapada en un torbellino de terror y confusión. La policía llegó unos minutos después de mi llamada, pero parecía que el tiempo no quería avanzar. Mientras me sentaba en el suelo, mirando el cuerpo de Leo enterrado a mis pies, la escena parecía más irreal con cada segundo. El brillo plateado de la pala, la foto, el cuchillo. Todo estaba mal. Nada encajaba. Pero lo peor no era el cuerpo de Leo, ni la horrible verdad de su muerte. Lo peor era la sensación inquebrantable de que todo esto había sido diseñado para suceder. Las sirenas seguían sonando, pero su sonido me parecía distante, como si viniera de otro mundo. Cuando los oficiales se acercaron, no pude articular palabra. Mi boca estaba seca, mi cuerpo tenso. El detective a cargo, un hombre de mirada penetrante y canosa, me miró fijamente, pero sus ojos no mostraban simpatía. No había duda, para ellos yo era el principal sospechoso. ¿Por qué no has llamado antes?, me preguntó el detective, su voz baja y controlada, como si ya supiera la respuesta. Intenté hablar, pero las palabras se me escapaban. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar lo que había sucedido. ¿Cómo le decía que Leo, mi mejor amigo, me había dejado una serie de pistas crípticas solo para llevarme hasta su muerte? ¿Cómo explicaba que, de alguna manera, sentía que había sido parte de un juego macabro que no entendía? El detective no perdió tiempo. Me pidió que le contara todo lo que había sucedido, desde el momento en que recibí la caja hasta el hallazgo en el prado. Traté de ser lo más coherente posible, pero lo único que lograba era un enredo de palabras, un discurso desconectado que ni siquiera yo podía seguir. Entonces, según tú, ¿alguien más te envió una caja sorpresa a tu cumpleaños?, me interrumpió el detective frunciendo el ceño. Yo asentí, pero mi cabeza seguía dando vueltas. Algo no estaba bien. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído fuera real? ¿Cómo podía Leo, tan cercano, estar involucrado en algo tan macabro? Algo me decía que todo estaba mucho más enredado de lo que imaginaba. Cuando la policía me llevó a la comisaría, me senté en una de las sillas de la sala de interrogatorios. Era la misma sala en la que había visto tantas películas, pero ahora la realidad me aplastaba con su peso. El detective entró de nuevo, seguido por otro agente que portaba una carpeta llena de documentos. Ambos se sentaron frente a mí. ¿Tienes alguna idea de por qué estás involucrado en esto, Jack?, me preguntó el detective con calma, como si tratara de hacerme admitir algo que no había hecho. No tenía idea. ¿Por qué me habían dejado pistas? ¿Por qué Leo había planeado algo tan retorcido? Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que sucedía. Todo me llevaba a una misma conclusión: el regalo, la cueva, la pala, la foto.
Cada detalle parecía haber sido puesto en mi camino con una intención maliciosa. Pero ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué? De repente, una idea se coló en mi cabeza, algo tan desconcertante que casi me dejó sin aliento. Leo no podía haberlo hecho todo solo. Él estaba muerto, o al menos eso pensaba. ¿Y si alguien más había jugado un papel en todo esto? Mi mente comenzó a divagar hacia posibles explicaciones. Tal vez había alguien detrás de Leo, alguien que lo había manipulado para crear esta trampa. Pero incluso esa idea me parecía absurda. Leo había sido mi amigo durante años. ¿Cómo podía alguien tan cercano, tan confiable, estar involucrado en algo tan oscuro? Mientras estaba sentado allí, casi sin moverme, algo más me golpeó con fuerza. Mi pulso comenzó a acelerarse. Las huellas que estaban en la pala, el cuchillo, la llave del sótano, las huellas que no deberían estar ahí. Había quemado todas las cartas, todas las pistas, como me habían indicado. Pero eso no importaba. Mis huellas estaban en la escena del crimen. Y eso me implicaba directamente. La policía comenzó a revisar mis pertenencias, como era de esperar. La idea de que pudieran encontrar algo incriminatorio me estaba volviendo loco. A medida que el detective comenzaba a examinar mis pertenencias, me di cuenta de algo que había pasado por alto en el momento. La caja. La caja en la que había llegado el regalo. Si podía encontrar algo allí, quizás una pista, algo que pudiera señalar a quién había planeado todo esto, tal vez tendría una oportunidad. De alguna forma, logré convencer al detective de que me permitieran revisar la caja una vez más. A pesar de su desconfianza, accedió y me la entregaron en un sobre plástico. Mientras la abría con manos temblorosas, sentí un sudor frío en mi frente. Miré dentro con ansiedad. El interior estaba vacío, excepto por una nueva carta. Me miré a mí mismo en el espejo que estaba frente a mí, intentando ver lo que los demás veían. Un hombre al borde de la locura, atrapado en una red de mentiras y pistas mortales. Pero había algo más. Un giro que no podía ignorar. La carta decía: "No has resuelto el acertijo, Jack. La respuesta está más cerca de lo que crees". ¿Más cerca de lo que creía? ¿Qué significaba eso? En ese momento, todo lo que había sentido hasta ahora, esa pesadilla lenta y creciente, se aceleró. Recordé las palabras de Leo. Sigue las instrucciones. Algo en su tono, en la forma en que lo había escrito, me hacía sentir que él no estaba tan lejos. Tal vez estaba equivocado. Tal vez todo esto no era solo un cruel juego. Quizás había algo más. Algo que Leo había dejado atrás para mí. Algo que estaba esperando a ser descubierto. Pero esa pregunta me aterraba. Si las pistas no eran solo de Leo, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? La respuesta, me di cuenta, estaba más cerca de lo que pensaba. Y no tenía ni idea de lo que iba a descubrir. Estoy aquí para contarte algo que te hará pensar dos veces antes de abrir cualquier enlace extraño en Internet. Lo que me ocurrió hace poco, esa noche que parecía tan inocente al principio, me cambió por completo. Ya no soy el mismo, y honestamente, no sé si lo volveré a hacer. Era una de esas noches que solo pedían un poco de distracción. Lucas y yo estábamos aburridos, sentados frente a la pantalla de la computadora, navegando sin rumbo por Internet. Habíamos hablado de todo y nada a la vez, pero había algo en el aire, una especie de inquietud, una sensación de que algo faltaba. Ambos compartíamos un gusto común: lo extraño, lo prohibido. Y esa noche, no sé cómo, pero decidimos aventurarnos más allá de lo que cualquier persona sensata haría. Nunca habíamos explorado la Deep Web. Claro, habíamos oído historias sobre esa parte oscura de la red, pero nunca nos habíamos atrevido a entrar. Hasta que Lucas, con su característico brillo de aventura, sugirió probarlo. Nos reíamos al principio, bromeando sobre los contenidos exclusivos que podíamos encontrar, pero en el fondo, ambos sabíamos que estábamos buscando algo más. Algo macabro, tal vez. Algo que nos diera ese miedo fascinante. Así fue como comencé a buscar sitios relacionados con crimen. No estaba seguro de qué esperar,
Solo quería ver algo que nos sacara del aburrimiento. Mientras Lucas hacía comentarios sobre la gente que, según él, no tenía nada mejor que hacer que estar en esos rincones oscuros de la red, yo comencé a encontrar varios enlaces. Pero hubo uno que llamó mi atención. Era un sitio con una estética básica, primitiva, como si estuviera allí desde los albores de la web. No había muchas palabras, solo una lista de archivos y una advertencia. Contenido perturbador, no recomendado para personas sensibles. La curiosidad me picó, y sin pensarlo mucho, hice clic. Pero cuando la página cargó, apareció algo que no me esperaba. No podrás jugar este juego, ni siquiera durante 10 minutos. El mensaje emergente me desconcertó. ¿Qué era eso? Me aseguré de que mi bloqueador de anuncios estuviera activado y pensé que debía ser alguna clase de truco. Pensé que tal vez era parte de una broma de la Deep Web, un intento de disuadir a los usuarios de entrar. El mensaje seguía allí, repitiéndose como un eco. Lo cerré y un momento después volvió a aparecer. Y luego otra vez, y otra. Algo en mí se despertó. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Qué quería decir? El mensaje seguía apareciendo, incluso después de que intentara bloquearlo varias veces. Lucas, por su parte, se mostró divertido por mi desconcierto y me instó a cerrar la página. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de curiosidad, me decía que debía continuar. De alguna manera, sentí que debía enfrentar aquello, que había algo detrás de esa advertencia, algo que valía la pena descubrir. Finalmente, con un suspiro resignado, hice clic en el enlace que acompañaba el mensaje. La pantalla parpadeó por un momento y, cuando volvió en sí, apareció una página completamente en blanco, salvo por un gran botón de jugar en el centro. Al lado, un título: Buscando a Tomás. Miré la imagen de un niño rubio con un suéter azul que me sonreía con una expresión extraña, casi forzada. Sus ojos, no podía dejar de mirar esos ojos. Me resultaban inquietantes, vacíos. Algo no estaba bien con ese niño, pero al mismo tiempo me sentía atraído, como si el juego me estuviera llamando. Sin pensarlo más, le di clic. El juego empezó. Apareció un pequeño mensaje que explicaba las reglas. Era sencillo, demasiado sencillo para mi gusto. Encuentra a Tomás en 5 imágenes. Si lo haces, ganarás. Algo me decía que esas reglas eran solo la punta del iceberg. Algo en la manera en que estaba estructurado todo me hizo sentir que estaba a punto de entrar en algo mucho más grande de lo que imaginaba. La primera imagen apareció. Tomás estaba allí, como esperaba, con su suéter azul y una sonrisa extraña. Estaba al lado de un vendedor de helados, tan visible que no podía fallar. Sin embargo, cuando lo miré, me di cuenta de que algo no cuadraba. Su sonrisa era demasiado amplia, como si intentara forzar algo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré. Clic. Me encontraste. La pantalla parpadeó y una nueva imagen apareció. La dificultad había aumentado. Ahora en la imagen había una multitud de personas y obstáculos. Encontrar a Tomás no era tan fácil, pero entre la multitud lo vi. Allí estaba, al fondo, entre la gente. Pero sus ojos, esos malditos ojos, estaban inyectados en sangre, la mirada fija, casi desafiante, como si me estuviera mirando directamente a través de la pantalla. Mi corazón empezó a acelerarse. Algo estaba mal. ¿Por qué estaba mirando al vendedor de helados de esa manera? ¿Y por qué la gente en la imagen parecía tan aterrada? Rápidamente, hice clic en él y la imagen cambió. Clic. Pasé a la siguiente. En la tercera imagen, la atmósfera era más densa. El color se había desvanecido y una sombra oscura cubría todo. Tomás ya no estaba solo al lado del vendedor de helados. Ahora sostenía un cuchillo en su mano. Estaba parado, quieto, con esa sonrisa inquietante, como si esperara algo. No pude evitar el escalofrío que recorrió mi cuerpo. Me sentía atrapado, como si el juego me estuviera arrastrando a un lugar del que no podía escapar. ¡Clic! Avancé. La cuarta imagen me dejó sin aliento. Tomás ya no solo sostenía el cuchillo, ahora lo estaba usando. Apareció la escena de un apuñalamiento. El vendedor de helados caía al suelo y la gente huía aterrada. El caos era palpable.
Los rostros de las personas eran tan reales, tan detallados, que sentí una presión en el pecho. El reloj seguía corriendo y yo no podía parar de jugar. Quería salir, pero no podía. Algo me mantenía ahí. Clic. Pasé a la última imagen. El suelo estaba cubierto de sangre azul. Las personas que antes corrían ahora yacían inertes, sus cuerpos desparramados en un charco mortal. Tomás estaba en el centro, su rostro iluminado por una luz macabra, sonriendo con una expresión demoníaca. Era la sonrisa de un niño que disfrutaba de su propia maldad. Me quedé mirando la imagen, casi sin aliento. Todo mi cuerpo pedía que apagara el teléfono, pero no podía. Había algo en mí que me decía que tenía que seguir. Clic. Pero la pantalla no cambió. En lugar de avanzar, la pantalla se quedó en blanco y el temporizador desapareció. No entendía qué estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de frío me envolvía. Sabía que algo estaba por suceder. Sabía que el juego no había terminado. Y lo peor es que yo no quería que terminara. Un golpe en la puerta. «Miguel, ¿me dejas entrar o no?» Mi cuerpo se paralizó. Esa voz me resultaba familiar. Era Lucas. Cuando abrí los ojos, todo estaba borroso. Un pitido constante me taladraba los oídos y me sentía completamente desorientado. El aire estaba cargado de un olor a antisepticida, algo limpio, pero a la vez opresivo. Lo primero que noté fue el calor en mi cuello, una sensación punzante que me recordó. El dolor, la angustia, la sangre. Recordé la sensación del cuchillo rasgando mi piel, el cuerpo de Lucas desplomándose frente a mí, los pulgares rodando por el suelo. Y Tomás, ese niño maldito, con su sonrisa diabólica. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo parecía no responder, como si estuviera sumido en una pesadilla que no podía despertar. Miré mis manos, mis brazos, estaban atados a las sábanas de la cama y sentí el peso de los vendajes en mi cuello. Miré más de cerca. El vendaje era grueso, cubría una herida profunda, una herida que no debería haber sido posible que sobreviviera. Pero ahí estaba yo, respirando, con los ojos abiertos, en algún lugar que no reconocía. La sensación de desorientación fue tal que estuve a punto de entrar en pánico. Traté de llamar, de gritar, de hacer cualquier cosa, pero mi garganta estaba tan adolorida que apenas podía emitir un sonido. Solo pude hacer un esfuerzo por levantar la mano, pero un dolor agudo me detuvo. Tenía un goteo intravenoso conectado. Todo mi cuerpo estaba entumecido. No sabía si por la sangre perdida o por algún tipo de sedante que me habían administrado, pero sentía que me estaban controlando, como si todo lo que pasara ya no dependiera de mí. De repente la puerta se abrió. Un médico entró con paso decidido. Tenía una expresión de alivio, pero también de preocupación. «Gracias a Dios que has despertado», dijo, su tono casi sereno. «Estábamos muy preocupados por ti. Tuvimos que hacer una operación urgente. La herida en tu cuello era profunda, y si no hubieras llegado a tiempo...» Mi mente todavía estaba en caos, luchando por entender, por recordar. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mis pensamientos eran como piezas dispersas de un rompecabezas, y la sensación de que había algo extremadamente errado me estaba aplastando. El médico continuó. «Perdiste mucha sangre, pero te salvamos. Si tus vecinos no te hubieran traído aquí...» ¿Vecinos? La palabra resonó en mi mente como un eco lejano. No entendía. No podía comprender. Lucas y yo vivíamos en ese departamento. No había nadie más. Con mucho esfuerzo, intenté preguntar al médico, pero mi voz no salió. Solo un leve susurro. No podía hablar. Mi cuello estaba demasiado adolorido. «Por favor, no intentes hablar», me advirtió el médico. «Tu cuello está gravemente dañado. Si intentas hablar ahora, podrías empeorar tu estado. Si tienes fuerzas, puedes escribir». Me ofreció un trozo de papel y un bolígrafo. Con dedos temblorosos, logré escribir una sola palabra, la que me rondaba en la mente desde que había despertado. «Vecino». El médico frunció el ceño al leerlo. «¿Vecino? Un hombre rubio. ¿Es eso lo que quieres decir?» Mis ojos se abrieron de par en par. Ese fue el momento en que mi corazón se detuvo por un segundo.
El médico parecía no darse cuenta de mi shock, o tal vez lo ignoraba. Continuó hablando, pero yo solo podía escuchar el latido de mi corazón, cada vez más fuerte. Sí, continuó, es una persona muy amable. Él fue quien te trajo. Nos dijo que te había encontrado en un estado crítico en tu departamento. Nos pidió que te diéramos lo mejor de nosotros para que te recuperaras. Un hombre rubio con un suéter azul, ¿verdad? Llevaba algo raro, unos pequeños pelotitas que rodaban con él. Muy peculiar. Eso no podía ser posible. No podía ser él. No podía ser Tomás. Mi mente estaba luchando por entender lo que estaba pasando, pero mi cuerpo no podía reaccionar. No podía dejar de pensar en la imagen de Tomás que había visto en el juego. El niño rubio con el suéter azul, esos ojos rojos, esa sonrisa maliciosa. Y la última imagen, la sangre azul. No podía ser una coincidencia. No era una coincidencia. Él también dejó un mensaje para ti, continuó el médico, interrumpiendo mis pensamientos. Nos pidió que te lo entregáramos. Parecía bastante interesado en tu recuperación. El médico sacó algo de un cajón. Con lentitud me entregó mi teléfono móvil, el mismo teléfono que había arrojado lejos de mí antes de perder el conocimiento. Lo desbloqueé con dificultad, mis dedos pesados, mi mente aún nublada por el miedo y la confusión. Algo en mi pecho se apretó cuando vi lo que estaba en la pantalla. Había un solo mensaje. No era un mensaje cualquiera. No era uno de esos mensajes de «recupérate pronto». No, era un enlace que me heló la sangre. No podrás jugar este juego, ni siquiera durante 10 minutos. El título era el mismo que había visto en la pantalla del juego. ¿No me crees? Inténtalo tú mismo. Mi cuerpo tembló. La sensación de horror me recorrió como un calambre eléctrico. Mi mente dio vueltas tratando de comprender lo imposible. ¿Cómo? ¿Cómo sabía Tomás mi número? ¿Cómo sabía lo que había pasado? Mi visión se nubló aún más. Estaba atrapado. Había estado atrapado desde el momento en que hice clic en ese enlace. Miré el mensaje una y otra vez. Cada palabra parecía perforar mi cerebro, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. ¿Qué quería Tomás de mí? ¿Por qué no podía escapar? Con una mano temblorosa tomé el teléfono y, sin pensarlo, hice clic en el enlace. La pantalla parpadeó y una nueva página apareció. Todo estaba oscuro, como la propia Deep Web. Las letras aparecieron lentamente. ¿Has aprendido la lección, Jack? Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa era la misma frase que había visto en el juego. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Era posible que Tomás estuviera controlando todo esto, incluso ahora que estaba en el hospital? Era como si nunca hubiera dejado de jugar conmigo. De repente, el teléfono comenzó a vibrar con fuerza. La pantalla se iluminó de nuevo, esta vez mostrando una foto de mi departamento, tomada desde la ventana. La imagen estaba borrosa, pero reconocí el lugar. Tomás había estado ahí. Había estado observándome incluso cuando pensaba que estaba a salvo. El pitido constante del aparato médico que me rodeaba se detuvo por un momento, y el aire se volvió más pesado, más denso. La última línea del mensaje se actualizó. El juego nunca termina, Jack. Ahora eres parte de él. Mi teléfono cayó al suelo con un estruendo. No pude mojarme las manos para levantarlo, porque el pánico me había paralizado por completo. Pero lo peor estaba por llegar. Una sombra se proyectó sobre mí desde la puerta del cuarto. Mi corazón se detuvo, porque sabía quién estaba allí, incluso antes de verlo. Tomás entró en la habitación con su suéter azul, sus pantalones verdes, y esa maldita sonrisa en su rostro. Miró directamente a mis ojos, como si supiera lo que estaba sintiendo, y sus labios se curvaron aún más, revelando algo que ya no era humano. El juego acaba de comenzar, Jack, dijo, y su voz resonó en cada rincón del hospital, convirtiendo todo en oscuridad. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.